La gloria sea para Jesucristo en este culto maravilloso. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Llega obrando con poder, sanando, salvando, libertando, haciendo milagros, Señor amado. Ahí en esas naciones, Dios mío, en cada lugar, Padre bendito, haga milagros, Dios amado. Salva al amigo, Dios amado. Tócale el corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado. Levanta al caído, por favor, Señor amado. Sana al enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice este país, El Salvador, Señor amado. Seas tú salvando, convirtiendo las almas para la gloria tuya, eterno Dios. Oh Dios mío, toca los corazones, por favor. Sabemos que los tiempos son finales y necesitamos adorarte, bendecirte, Señor amado, creer en tu palabra, Dios amado. Reprendemos, toma el espíritu que quiera oponerse a este culto desde ya en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Bendice ese pueblo que ya está pendiente, conectado, Dios amado, para la gloria tuya. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanitos, a todos. Así comenzamos este culto desde casa, anunciando que hay poder en Jesús, que Dios hará milagros, Dios hará sanidad divinas en esta tarde. Alabado sea el Señor. Dejamos a mi esposa para que lleve estos cánticos para la gloria de Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Es una bendición poder estar adorando al Señor, poder estar dándole glorias y honras a nuestro Dios. En esta tarde nos reunimos juntos para adorar a nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Por lo tanto, vamos a cantar unos coros para la gloria de Cristo en adoración al Rey. Vamos a cantar, hermanos, coro que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. 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 El gozo sin medida en mi alma. Tienes ese gozo, puedes tú cantar. Tienes ese gozo, puedes tú
poder que adoramos cada día. Cada segundo que pasa su misericordia es para con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, donde quiera que estén. El Señor me les bendiga a nuestro alrededor también. El Señor les bendiga en gran manera a todos. Gloria a Dios, hermanitos. Bendito sea Jesús que está con nosotros siempre, en todo momento. Ahí está la mano de Dios. Así que vamos a predicar unos minutos, hermanos. Vamos a aprovechar, hermanos, la bendición de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Ya estaremos orando por sus peticiones después de la predicación. Alabado sea Jesús, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas con la palabra del Señor. La palabra de Dios es para tomar fuerzas en el Señor. Entonces, fe para conquistar las promesas de Dios. El tema que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo. Leemos la Biblia, hermanos, el libro de Hebreos. Ahí donde está, puede tomar su Biblia, hermanos, y compartamos la lectura. Hebreos 11 y versículo 1. Gloria al Señor. Cristo vive. Jesucristo es verdadero y está haciendo ese milagro en cada vida. Dios está sanando muchos enfermos para la gloria del Señor. Así leemos la Biblia, hermanos. Hebreos 11 y versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe fue Enoc traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos. Padre eterno, bendice ese pueblo con esta palabra. No sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ata, toma el espíritu que quiera perturbar en esta hora. Dios amado, bendice ese pueblo. Bendice a mi hermana Ana Julia Benítez, que está ahí pendiente de este culto maravilloso. Opera milagro, bendice a los vecinos, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Salve esas vidas, convierte esas almas perdidas, Dios mío, por la palabra. Levanta al caído, sana al enfermo ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos, Dios mío amado. Usted es el Rey, el poderoso, el grande, el que tiene poder para sanar. Contesta esas peticiones de ese pueblo, Dios amado, para que ellos vean tu gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por todo, Dios mío amado. Venga salvando, sanando, restaurando, bendiciendo, convirtiendo en esta hora por el poder de la palabra. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bendito sea mi Padre Celestial. Así que estamos
una vez más, hermanos, transmitiendo, gracias al Señor, desde El Salvador y desde casa, hermanos, para todos. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Usted sabe que Dios está haciendo milagros. ¿Cuánta gente ha sido sana por un milagro de Dios? Entonces sigue haciendo milagros Dios por medio de su poder, por medio del Espíritu Santo. Hoy Dios puede hacer un milagro en su vida cuando usted crea, porque esta palabra tiene poder. Fe para conquistar las promesas de Dios. La Biblia habla de que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza, seguridad de lo que se espera. Lo que esperamos es certero, es cierto, no es mentira, sino que estamos seguros de lo que estamos esperando. En Jesucristo las cosas son seguras. Entonces fe es una confianza, hermanos, es creer, es una obediencia a Dios, es una seguridad en Cristo, bendito Dios. Es la convicción de lo que se espera, convencido de lo que estamos esperando, es veraz, es cierto, hermano. Nosotros hemos creído en Jesucristo y sabemos que Él es fiel, Él es verdadero y Él no falla, Él no miente. Él ha prometido libertar, sanar, restaurar, salvar. Y eso es fe cuando creemos en su promesa, bendito Dios. Entonces, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos, nadie lo puede ver, porque Él es 3 veces santo, hermano. Y entonces la santidad de Él consume todo, hermanos, todo, consume todo. La santidad de Él quema todo lo inmundo, la santidad quema, es como fuego, hermanos, fuego abrasador, dice la Biblia. Entonces, hermanos, es como usted, hermanos, tiene algo caliente hirviendo y lo echa sobre algo, quema, hermanos, quema. Entonces así es el poder de Dios, que quema, que quema. Entonces por eso es que el hombre no puede ver a Dios. No podemos ver a Dios de ninguna manera, porque Él es 3 veces santo. Y esa santidad quema, hermanos, la inmundicia. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Tenemos fallas, tenemos cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos luchando todos los días hasta que un día, dice la Biblia, seremos perfeccionados para siempre. ¿Cuándo será eso? Cuando aparezca Jesucristo en las nubes para llevarse a su pueblo y nosotros seamos arrebatados para estar con Él. Eso lo creemos, eso lo esperamos. Bendito Dios, lo que no se ve, estamos seguros que así será. Eso es fe, tener convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. Nunca hemos visto en la nube a Jesús, nunca hemos visto al Señor, pero ese día Dios nos levantará y estaremos con Él, y allá estaremos para siempre, dándole alabanzas eternamente y por siempre. Eso es fe, creer que Él viene a traer a su pueblo, bendito Dios, a su nombre. Dice la Biblia que Él viene pronto. Jesucristo viene pronto. Nosotros lo hemos creído que Él viene, que ya no pasará tantos años esta generación, sino que los tiempos son finales, pueblo. Los tiempos son finales. Es necesario creer en las promesas del Señor. Dios está hablando cada día que Él viene y anuncia la palabra para no hallar a nadie
desapercibido. Dice la Biblia que por eso Él manda su palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que nadie esté desapercibido. Como encontramos una parábola de las 10 vírgenes, dice la Biblia, hermanos, que 5 estaban perseverando, 5 estaban pendientes, 5 estaban listas, 5 tenían sus vasijas llenas de aceite y las otras 5 estaban desapercibidas, estaban descuidadas, estaban, hermanos, pensando que iban a vivir mucho tiempo en esta tierra, estaban haciendo ideas de esta tierra, y se apareció el esposo, dice la Biblia, y entonces él dice: vámonos, porque ya es la hora. Ahí, hermanos, empezaron a lamentarse aquellas insensatas, dice la Biblia, porque no estaban preparadas, no estaban listas, no habían creído en las promesas del Señor, no se habían llenado de fe, sino que decían: tal vez viene, quizás viene, será así, y que acaso será cierto. Entonces había duda en sus mentes, en sus corazones, y se quedaron, dice la palabra. Entonces empezaron a pedir aquellas que estaban listas, pero aquellas ya se iban, ya no tenían tiempo para estar repartiendo, ya era rápido, hermanos, que se la llevaba el esposo, bendito Dios. Eso dice la palabra del Señor. Ahora Dios nos está advirtiendo todos los días, hermano, que Él viene pronto, Jesucristo viene pronto. ¿Desde cuánto tiempo se predica la palabra que Jesucristo viene y el hombre no se prepara? Nosotros muchas veces quizás nos podríamos descuidar, pero por eso se predica, para que no nos descuidemos y estemos perseverando, estemos, hermanos, creyendo en esa promesa que es grande, bendito Dios. Dios es fiel en sus promesas. Necesitamos creer, necesitamos tener fe para creer en la promesa del Señor. En las promesas del Señor. Él te sana, Él te ayuda, Él te bendice, Él te consuela. Solo es de creerlo, bendito Dios. No hay que dudar del poder de Dios. El hombre dice: quizás me pueda ayudar, quizás me pueda sanar de esta enfermedad, y entonces hay dudas, hermano. Pero aquí es donde trabaja la fe, creer en esas promesas que Él te puede sanar. Y estamos creyendo que Él va a sanar. Él va a sanar. Está enfermo el hermano, la hermana, pero está creyendo que Dios le va a sanar. ¿Cómo va a ser Dios? No sabemos, pero el hermano está creyendo en esa promesa, que es fiel, que es verdadera. Alabado sea Jesús. Cristo vive. Entonces este evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya, bendito Dios. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Por la fe dice que el primer hombre, o sea, de los primeros hombres, dice Abel, alcanzó buen testimonio. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Abel. ¿Por qué lo hizo bien Abel? Porque había creído en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios maravilloso. Y él creyó de corazón que ese Dios se merecía lo mejor, que ese Dios se merecía la honra, la gloria, la exaltación. Entonces buscó lo mejor, buscó un altar para Dios, ofreció un altar con aquella devoción grande, con aquella entrega grande, hermanos, por la fe. Él creyó, pero Caín no creyó. Sacrificio, pero sin fe. Entonces el evangelio es con fe. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Nadie se le puede llamar cristiano verdadero o hijo de Dios si no tiene fe. No se le llama cristiano a una persona que asiste a la iglesia porque asiste, porque ayune, porque ore. No es por eso, sino porque ha creído y tiene frutos
y tiene entrega, alabado sea el Señor, tiene cambios. Entonces ese es un cristiano, una cristiana verdadera. De ahí todos se pueden congregar, cualquiera puede ayunar, cualquiera puede orar, cualquiera puede leer la Biblia. Y hermanos, ellos puede ser que no tengan fe, hermano, pero usted y yo tenemos que llenarnos de fe, pedirle a Dios que nos llene de fe, de sus promesas. Bendito Dios. ¿Cuántos cristianos no tienen fe? O quizás nosotros no hace falta fe, pero hoy Dios quiere que le pidamos misericordia a Él para creer en sus promesas. Aleluya. Que diga, bueno, yo estoy enfermo, tengo esta enfermedad y entonces quizás Dios no me pueda sanar. Esa es duda. Y entonces nosotros tenemos que creer que Dios nos va a sanar, o Dios nos va a mantener así estables muchos años. Y si a Él le place, nos sana. Y si no, así muchos años podemos vivir. Así a Él le place llevarnos también. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Pablo estuvo enfermo y le rogó a Dios que le sanara, pero Dios solo le contestó y le dijo: bástate mi gracia, que yo esté contigo. Entonces así murió Pablo, hermanos, pero tuvo sus días. Estuvo predicando la palabra, se gozaba en las promesas del Señor, y eso no le fue dificultad para poder seguir creyendo en el Dios vivo, en el Dios poderoso. Así que nada nos detenga de seguir creyendo en las promesas del Señor. Aunque todo vaya mal, Dios hará algo grande para sacarnos en victoria. Aunque todo parezca difícil, Dios tiene un plan maravilloso más adelante. Bendito Dios. Necesitamos creer en la palabra. Bendito Dios. Dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo por las ofrendas que él presentó, dice la palabra. O sea, de que él lo hizo bien. Vamos a leer donde está escrito Génesis 4:3. Ahí dice la Biblia como Abel, él se presentó con sacrificios, con ofrendas, con holocaustos, o sea, glorificando al Señor. Dice la Biblia, Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que Abel lo hizo de corazón, y entonces Caín no lo hizo de corazón, sino por quizás envidia, por otras razones, hermano. Entonces, para agradar a Dios no tienen que haber otras razones, sino agradarle a Él directamente. No agradar al hombre, sino a Dios. A Dios vamos a agradar. Nadie, o sea, hermanos, no podemos agradar al hombre, sino a Dios. Bendito mi Padre Celestial. A Él hay que agradar. Hay que tener fe de lo que ofrecemos sea para Él. Para Él la gloria, para Él la honra, para Él la adoración. Cristo se merece glorias y honras. Aleluya. Así sucedió, y dice que muerto aún, el testimonio habla por Abel, porque se murió, y a estos tiempos se habla de buen testimonio de Abel por la fe, porque alcanzó fe. Gloria a Dios. Así nosotros, hermanos, si nos llenamos de fe, las generaciones van a decir: bueno, estos cristianos alcanzaron fe, vivieron para Dios, se guardaron para Dios, creyeron en su Dios, y Dios así los tuvo, y así fueron salvos. Bendito Dios. Este evangelio es poder. Todos los hombres antiguos se llenaron de fe.
Así como dice la Biblia de Enoc, también más abajo habla la Biblia en Hebreos 11, que Enoc se llenó de fe, agradó a Dios, caminó con Dios por fe, y vino Dios y se lo llevó. Él desapareció con Dios caminando. Eso significa el arrebatamiento de la iglesia, que se va. El pueblo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Bendito Dios. Entonces se fue Enoc, caminó con Dios, dice la palabra. Él desapareció y ya no se encontró, sino que Dios se lo llevó. Caminó, hermanos, por la fe que él tenía. Así también dice la Biblia, Noé se llenó de fe en una generación depravada, en una generación mala y perversa, pero él se llenó de fe cuando Dios le habló y le dice el Señor, Dios Todopoderoso, tienes que construir una arca, porque viene diluvio, viene destrucción para esta tierra. Y dice la Biblia que Noé se llenó de fe, creyó en gran manera en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, y entonces empezó a trabajar, a construir el arca, dice la palabra, por la fe. Si Noé no hubiera tenido fe, él no construye nada, o él, hermano, se hubiera renegado para construir el arca, pero él obedeció, bendito Dios, y empezó a trabajar construyendo aquella arca, bendito Dios, el arca de la salvación. Alabado sea el Señor por la fe. Eso dice la palabra, hermanos. Ahora nosotros llenémonos de fe en un milagro grande que Dios hará en nuestras vidas. Dios lo tiene todo controlado. Dios sabe, hermano, qué necesitamos antes que vayamos a pedir. Él lo sabe, bendito Dios. Así que llenémonos de fe cada día para agradar a Dios. Bendito mi Padre Celestial. Vamos a leer Hebreos 11:6. Mire cómo dice la palabra. Ahí mi hermano Adrián está escribiendo los versículos. Así que, hermanos, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces es imposible, no podemos agradar a Dios sin fe. Entonces usted dice, bueno, me hace falta la fe. Hay que pedirle a Dios fe. Bendito Dios. Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en las promesas. Bendito Dios. Así que dice la palabra que imposiblemente vamos a agradar a Dios sin fe. Que yo diga, bueno, de este problema no salgo quizás. O bueno, quizás no me puede ayudar de este problema, de este conflicto. Y entonces sin fe es imposible agradarle a Él. Dios trabaja con gente que tiene fe. Siempre Jesucristo vino trabajando con gente que tiene fe. Jesús hablaba y decía, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Había una mujer cananea, dice la Biblia, y dice que esa mujer no era, hermanos, de judía, sino que era cananea. Es decir, era gentil, no estaba como el pueblo de Dios, porque el pueblo que Dios tenía escogido era Judá, es decir, los judíos. Entonces, hermanos, ella era cananea, pero vino rogando a Jesús. Vino rogando que sanara a su hija. Ella tenía tanta fe, y aunque Jesús le dice, bueno, no es conveniente que yo esté dando el pan a los perrillos, le dice. O sea, yo he venido por la casa de Israel, dice Jesús, pero tú no tienes parte en esta bendición, en esta promesa. Y entonces la mujer está llena de fe, no le importa cómo Jesús la trató, dice la palabra, y siguió rogando, y se tira de rodillas
delante de la presencia de Jesús, dice la palabra, y entonces le ruega y le dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos debajo de la mesa. Entonces está diciendo: yo me humillo, yo me declaro como un animalito de esos para pedirte misericordia, por favor, aunque sea una migaja, pues yo quiero, o sea, llena de fe, pidiendo un milagro, llena de fe, bendito Dios. Y dice la palabra que al final Jesús se queda admirado, sorprendido de la fe de esa mujer, y le dice: oh mujer, no he hallado tanta fe en todo Israel. Tu fe te ha hecho ese milagro. Hágase como tú dices, bendito Dios. Con la fe vamos a conquistar las promesas de Dios. Con la fe vamos a caminar seguros con Cristo Jesús. Él te ama y te quiere ayudar. Él es poderoso, Él es grande, Él lo puede todo. Para Él no hay nada imposible, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Él lo puede todo. Hay que llenarnos de fe como aquellas personas que creyeron en sus promesas. Aleluya. Mateo 14:31 vamos a leer. Aquí estamos, hermano, ya se aproxima una tormenta, pero Dios es fiel, Dios es verdadero. Gloria a Dios. Mateo 14:31. Y dice la Biblia, así dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Y dice la palabra 14:31 de la palabra, dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ahí estaba hablando de que Jesús estaba caminando sobre el mar, y entonces ellos se espantaron. Ellos pensaban que era un fantasma, y entonces Jesús se aparece y dice: yo soy. Y entonces Pedro dice: quiero ir con el maestro. Y dice, Jesús les dice: yo soy, no temáis. Y entonces dice, vamos a leer en el versículo 29. Y dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito Dios. Pedro sobre el mar, dice la palabra, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo. Muchos de nosotros hemos comenzado creyendo en la palabra, pero al ver el viento fuerte, la prueba grande, la dificultad grande, tenemos miedo y ya no podemos, y estamos como estamos, pidiendo socorro. Pero ahí está la mano de Dios, la mano de Dios. Aunque nos venga la exhortación, necesitamos que Dios nos ayude. Bendito Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Entonces, hermano, allí Dios le daba una lección a Pedro, de que si él hubiera confiado, hubiera creído en las promesas, Pedro hubiera caminado sobre el mar, así como Jesús estaba caminando, dice la palabra. Pero por eso leímos donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Este evangelio es poder, es vida, hermano. Necesitamos confiar en la palabra del Señor, porque Él es poderoso, porque Él es grande. Bendito Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, le dice: yo estaba contigo, ¿y por qué dudaste? Yo te iba a ayudar, ¿y por qué dudaste? Mucha gente se cayó del evangelio
porque vino el viento fuerte, hermano, y empezó a dudar. Bendito Dios, pero Dios estaba para ayudarle, para bendecirle, para darle vida. Alabado sea el Señor. Dios está ahora haciendo obras grandes. Dios está ahora haciendo milagros maravillosos. Él te ama y te quiere bendecir. Jesús es la respuesta. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Estamos anunciando que hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Ya se vino la tormenta aquí, hermano, pero Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, estamos anunciando, vamos a leer Lucas 7:9. Leamos lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 9. Gloria a Jesús, Cristo vive. 7 y versículo 9. Vamos a leer, hermanitos. No se preocupen por nada, hermanitos, que aquí está la bendición. Cristo viene. Alabado sea el Señor. Bendito mi Padre Celestial. Voy a entrar en este bafle que está lloviendo, hermanitos, pero ya luego continúo. Amén. Gloria a Dios, hermanito. Así que estamos anunciando la palabra del Señor. Veamos lo que dice la Biblia. 7:9 del libro de San Lucas dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando de el centurión, bendito Dios, el siervo del centurión. Así es que Dios quiere bendecir nuestras vidas para siempre en la misericordia del Señor. Dios quiere ayudarnos cada día, cada momento, cada instante. Seguimos anunciando que hay poder en Jesús, hay poder en Cristo. Bendito Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas, hermanos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere darnos la victoria, hermano. Tenemos que llenarnos de fe para poder creer en los milagros grandes que Dios hace. Bendito mi Padre Celestial. Así que si usted está enfermo, crea que Dios le va a sanar. Si usted tiene una prueba, crea que Dios le va a sacar de esa prueba. Bendito Dios. Si usted tiene un problema, crea que Dios le va a sacar de ese problema. Si su hijo se ha extraviado, crea que Dios le va a volver al camino. Si usted está orando por su petición, crea que Dios le va a contestar. Si cada uno de nosotros está creyendo en un milagro, creamos que Dios va a hacer un milagro. Algo Dios hará. Solo creamos en el Señor, porque algo Dios tiene preparado para nosotros. Bendito Dios. Cada día que pasa es diferente. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bendito el Señor. Dios es verdadero, hermanos. Así creyeron todos los hombres del ayer. Y dice que al final aquellos hombres, dice la Biblia, vamos a leer un versículo, hermano, que dice Hebreos 11:34. Mire cómo dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea que ellos, dicen la palabra, que se aferraron a las promesas del Señor, se aferraron a creer en el milagro de Dios, así como habían tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está en el libro de Daniel, y dice que ellos se aferraron a creer en el Dios de la gloria. Y dice la Biblia que estaba el rey Nabucodonosor, y él puso una ley que aquel que no adorara la imagen que él había hecho
fuera echado en el horno de fuego, dice la palabra. Y entonces llamaron a estos 3 varones, hombres de Dios, hombres llenos de fe, llenos de convicción. Y dice la Biblia que ellos dijeron: no obedeceremos al rey, no obedeceremos, sino a Dios obedeceremos. Bendito Dios. Y dice la Biblia que ellos dijeron: sea que Dios nos salve o no nos salve, nosotros seguiremos creyendo en el Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, hermanos, que como no adoraron a la imagen que había hecho el rey, los lanzaron al horno que, dice la Biblia, estaba caliente, hirviendo, dice la palabra. Un horno lleno de fuego, hermano. Entonces los metieron ahí a 3, y dice la Biblia que cuando la multitud veía allí en ese horno, caminaban 4, dice la palabra. Era el Dios de la gloria que estaba con ellos. Bendito mi Padre Celestial. Ellos creyeron y fueron liberados. Alabado sea el Señor. A tal grado que estaba el hombre enojado, el rey enojado. Y dice: calienten 7 veces más ese horno. Y lo calentaron 7 veces más. Y dice la palabra del Señor que después de todo eso, ellos al final salieron sanos, porque creyeron en el Dios eterno. Ahora usted va a salir sana de ese hospital en el nombre de Jesús. Va a poder caminar, va a poder testificar de las maravillas del Señor, va a poder salir adelante de ese problema, creyendo en las promesas del Señor. Alabado sea Jesús. Cristo te ama y te quiere bendecir. Él tiene el poder para ayudarte en tu problema. Alabado sea Jesús. Llenémonos de fe. Con fe vamos a conquistar las promesas del Señor, porque las promesas del Señor son nuestras, son nuestras. Bendito Dios, a su nombre. Dice la palabra del Señor que vamos a leer 12 y versículo 2 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el autor y consumador de la fe, que Él lo creyó todo, creyó al Padre, y dice que se entregó en la cruz del Calvario por fe, creyendo, hermano, en la palabra del Padre. Bendito Dios. Él no vio quién iba a creer en Él. Él estaba lleno de fe, el autor de la fe. Él no dijo: bueno, nadie me va a seguir, bueno, toda la gente va a estar en su mundo, en sus quehaceres. No, Él creyó que ahí iba a haber pueblo. Él creyó en usted, Él creyó en mí, que íbamos a estar adorándole, glorificándole, exaltándole. Bendito Dios. Jesucristo se entregó sin ver quiénes iban a seguirle. Eso es fe. Él es el autor de la fe. Pongamos la mirada en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él viene pronto a recogernos. Alabado sea mi Padre Celestial. Cristo te llama. Hoy vamos a orar por tu vida, amigo. Si tú te quieres entregar a Jesucristo, así como Jesús se entregó en la cruz del Calvario, vamos a orar por tu vida. Escribe tu nombre si te quieres reconciliar. Él te ama y te quiere sanar, te quiere ayudar, te quiere libertar. Reconcíliate con el Señor antes que sea tarde. Los días son malos, los días son peligrosos, los días son cortos cada día. Hoy reconcíliate con el Señor. Oramos en esta hora, ahí donde estábamos orando, vamos orando, reconcíliate con Dios, escribe tu nombre para estar orando por tu vida. Oramos, Padre eterno, en esta hora ya hemos predicado tu palabra. Bendice ese pueblo que está conectado, Dios mío amado, salva la vida, toca los corazones, Dios amado, reprende todo el espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, poderoso Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Salve esa vida, toca los corazones en el nombre de Jesús. Ahí donde está, repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado, he fallado, pero hoy me reconcilio contigo. Oh Dios mío, perdóname. Jesucristo, te recibo en mi corazón
como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Gracias, Jesús. Anóteme en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Usted que se reconcilia con Dios, también pídale perdón al Señor. Pídale perdón a Jesucristo esta hora. Ahí donde está, hable con su Dios y diga: Señor Jesús, me reconcilio contigo. Perdóname que he estado lejos, pero hoy me vuelvo a tus caminos. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por perdonarme. Oh bendito Dios, gracias por esas almas. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios, por ese pueblo que está conectado. Oramos por los enfermos que están ahí conectados. Padre, venga sanando el que está ahí, que está enfermo. Bendito Dios, opera milagro, sana al enfermo. En el nombre de Jesús, reprenda toda enfermedad que está atormentando a ese pueblo, Dios amado. Por la palabra, la sangre de Jesucristo tiene poder Jesús, a romper cadenas de enfermedad. Por el poder del Espíritu Santo, declaramos sanidad divina ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias, Señor, por ese milagro. Sea bendito tu nombre, Jesús. Amén. Geisel Álvarez reconcilió. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Un reconcilio. Dele palma al Señor con gozo ahí en su casa, porque Geisel Álvarez ha reconciliado. Gloria a Dios. Un alma para Cristo. Bendito Dios. Esta palabra no regresa vacía. Así que aquí tenemos este libro, miren, donde están anotadas las peticiones y los reconcilios que hay cada culto. Ahí tenemos un historial escrito y ahí en Facebook está el historial también. Entonces nosotros estamos orando por estas peticiones en nuestras oraciones privadas. Ahí está, aquí es como que pasamos lista todos los días, que varios están en todas las páginas. Gloria a Dios, Dios les bendiga, que están en todo el libro, van a estar aquí mis hermanos. Ya llenamos un libro de estos. En estos 5 meses, hermanos, se han reconciliado muchas almas. Ahí las tenemos anotadas. Y hermanos, unos todavía siguen apareciendo en estos libros que nosotros tenemos y están allá en el libro de la vida. Bendito Dios, siga así, que Dios tiene algo preparado para usted. Aleluya. Oramos por mis hermanitos, por sus peticiones. Tenemos Gabriela Densa Vázquez, está pidiendo por Richard Paredes, por sanidad. Oramos por Richard Paredes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por Richard Paredes. Venga sanando a Richard Paredes. A él le duele la columna, pero en el nombre de Jesús declaramos sanidad divina en Richard Paredes, ahí en Perú, por la sangre del Cordero. Gracias, poderoso Dios, porque está sanando. Ahora, Dios mío, está sanando, está quitando ese dolor por la sangre del Cordero. Gracias, bendito Salvador. También te pedimos por Gabriela Densa Vázquez, bendice su vida, manténla sana, que siga predicando, que siga anunciando tu poder, tus maravillas, Dios mío amado. Bendice su hermana Nancy Densa Vázquez, Dios mío amado, opera milagros ahí en ella, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y su hermano Francisco Densa Vázquez también, manténgalo sano, para la gloria tuya, Dios amado. Opera ese milagro en ellos, manténgalos sanos, úsalos para que puedan seguir compartiendo estos videos, Dios amado, que se salven muchas almas, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios, por ese pueblo que está ahí, oh Dios mío amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Adrián López, Señor amado. Ahí está mi hermanito, se está llenando de fe, está sirviendo en este ministerio. Oh Dios mío, dale fuerzas cada día, que siga adelante aumentando su fe. Bendice su mamá, bendice su papá, Raciel López, Rafaela Santos, bendice esa vida, sálvalo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Dios mío amado. Te pedimos ahora por Maite Mendoza. Maite Mendoza pide por Jerónimo.
Jerónimo es su esposo. Padre, en el nombre de Jesús, venga bendiciendo a Jerónimo. Sánalo, libértalo, rompe toda cadena que pueda atar su vida. En el nombre de Jesús, venga sanando, venga quitando todo estorbo del enemigo, por la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre del Cordero lo liberte, en el nombre de Jesús. Dale fuerza a mi hermanita María Maite, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Griselda Carniel, oración por su hijo. Padre, bendice a Griselda Carniel, pide por su hijo. Padre, usted sabe cuál es la petición, pero ahí está Griselda pidiendo por su hijo. Contéstale la petición, por favor. Usted sabe cuál es la petición. En el nombre de Jesús, opera milagro, fluye con poder, rompe cadenas que puedan atar a ese muchacho, Dios amado, por la sangre del Cordero. Gracias, Jesús. Liliana Rosa, por sus hijos. Padre, bendice a Liliana Rosa. Ahí está pidiendo por sus hijos. Opera ese milagro en sus hijos, Dios amado. Fluye con poder, guárdalos del mal, guárdalos del peligro, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ella está clamando, pidiendo misericordia cada día. Oh Dios mío, gracias por esas vidas que están cada día creyendo en tus promesas, Dios amado, por el poder de la palabra. Maolis Vázquez, salvación de su esposo. Maoli Vázquez, ahí está Maoli Vázquez. Mi hermana está pidiendo que su esposo sea salvo, que sea convertido, Dios amado. En el nombre de Jesús, bendice el esposo de Maolis hoy por la palabra. Restaura su vida, salva su alma. En el nombre de Jesús, opera ese milagro. En el nombre de Jesús, amén. María, oración por trabajo de su hijo. Padre, ahí está María pidiendo por el trabajo de su hijo. Abre esa puerta, por favor, de ese trabajo para su hijo, de mi hermana María. En el nombre de Jesús, usted tiene puertas abiertas para sus hijos. Dios mío amado, le pedimos esta petición para que pueda tener ese trabajo. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor. Ahora pedimos por Irma Nieto, está pidiendo por Pablo. Irma Nieto está pidiendo por Pablo. Usted, Padre, conoce la petición de ella, pero está pidiendo por Pablo. Padre bendito, opera ese milagro en Pablo, Dios mío amado. Usted conoce cuál es la situación de él, Señor amado. En el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre Pablo y sobre Irma Nieto por la palabra. Ahora vamos a hacer la oración por Heisel Álvarez. Heisel Álvarez, que se reconcilió. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Heisel Álvarez, que hoy se ha reconciliado, que siga adelante, que no desmaye, que tome esa brecha, que siga creyendo en tus promesas por el poder de la palabra. Ha reconocido que tú eres poderoso. Bendice su vida, ayúdalo, dale fuerza, que siga adelante en el nombre de Jesús, amén. Oramos por Néstor Galván. Padre, bendice a Néstor Galván en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, dale fuerza, mi hermano Néstor Galván, por el poder de la palabra. Ayuda, mi hermanito, bendice su hermana, sácala en victoria por la palabra, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque ahí está mi hermano Néstor Galván, creyendo en tus promesas, confiando en sus promesas, Dios amado. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Alfredo Pérez, por sanidad. Venga sanando Alfredo Pérez, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana Alfredo Pérez por la sangre del Cordero. Gracias, bendito Dios. Rosa Cruz, Rosa Arón Cruz,
allá está en Perú, bendice su vida, ayúdala, protégela en su trabajo, guarda del mal, del peligro, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo. María Moyola, bendice su vida, Dios mío amado, guárdala, protégela, provee el alimento sagrado en su casa, Señor amado. Te pedimos por Elmer Santos también, Señor amado, ahí está mi hermanito, Elmer Santos, dale fuerza, Dios mío, que siga adelante creyendo en tu palabra. Heriberto Figueroa, bendice su vida, su hijo también, por la palabra. Gracias, ayúdanos, Señor amado, por favor. Te pedimos por Ricardo Macario, en el nombre de Jesús, te pedimos que lo bendiga, Señor amado. Scarlett Ramírez, bendice su vida, ahí está, creyendo en tus promesas. Reni Guadalupe, ahí está mi hermanito, Reni Guadalupe, dale fuerzas, que siga adelante, protege su vida, guárdalo, Señor amado, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, porque ahí está mi hermanito, Reni Guadalupe, bendice a Lucía Aide, en el nombre de Jesús. Berenice Torres, también te pedimos, Conchi Burgos, también por la palabra. Dos Escalona, bendícela, Señor amado. José Escalona, que se ha reconciliado también, ahí está mi hermanito, José Escalona, bendícelo, que siga adelante, creyendo en tus promesas, Dios mío amado. Usted es bueno, usted es grande, maravilloso Jesús. Te pedimos por mi hermana Ana Benítez, bendice su vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Giovanni Terán, bendice mi hermano Giovanni Terán, por el poder de la palabra. Juan Pablo Rivera, bendice su vida. Oh Dios mío, usted es bueno, usted es grande, opere ese milagro ahí en su vida. Te pedimos por Juana de la Cruz, bendice su hijo, bendice su esposo, bendice su familia, protege a sus hijos, Dios mío. Mi hermanita Juana de la Cruz está creyendo en tus milagros, Dios amado. Auméntale la fe, protege su vida por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú vengas haciendo ese milagro. Ana, en Benítez Ana, ahí en Houston, bendice su vida, ayúdala, saca adelante en victoria, Dios amado, por el poder de la palabra. María Adela Martínez, bendice su vida, Dios mío amado, ayúdalo, protege a Ernesto también. Vanessa Martínez, Adriana Martínez, Dios mío amado, las ponemos en tus manos, que lo guarde, bendice este país, El Salvador, bendice las naciones, Padre eterno, en el nombre de Jesús, salva la vida, sana al enfermo en cualquier lugar, en el nombre de Jesús, bendice mi esposa, mis hijas, Señor amado, por el poder de la palabra. Juan José Romero, Dinora de Romero, Zubel Martínez, Tony Gustavo Murcia, Dios mío amado, bendícelos por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice ese pueblo que está conectado en esta hora, bendícelos en gran manera, ayúdalos, sácalos adelante en victoria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanitos. Está lloviendo, pero gloria a Cristo. Así que el Señor está con nosotros, hermanos. Llegamos hasta acá, hermanos. Ya oramos, ya predicamos, ya glorificamos a Jesús. Así que cualquier cosa, escríbame por Messenger. Y hermano, el domingo estaremos en ayuno. Si usted se quiere unir, pues a las 6 vamos a hacer un culto en vivo para que nos unamos en esa transmisión, en ese ayuno. Que Dios me les bendiga a todos. Amén.